Jurisdicción. Concepto de jurisdicción según Azula Camacho. La palabra jurisdicción etimológicamente proviene del latín jurisdictio, integrado por los vocablos juris, que significa derecho, y dicere, que quiere decir declarar. Desde este punto de vista, puede concebirse como la facultad de declarar el derecho, pero el sentido de este debe entenderse como decir o aplicar el derecho, pues la jurisdicción alude a esa facultad que el Estado atribuye a una de sus ramas con la finalidad precisa de administrar justicia. Con base a esto, puede definirse la jurisdicción como la soberanía del Estado ejercida por conducto de los órganos a los cuales se le atribuye la función, con el fin de satisfacer intereses generales y secundariamente aplicar el derecho sustancial o material a un caso concreto. Se dice que se ejerce por conducto de órganos por cuanto no es atributo exclusivo de la rama judicial, sino que también es ejercida por algunas pertenecientes a las otras, como ocurre en el Senado cuando juzga el presidente de la República o los funcionarios administrativos encargados de obtener el recaudo de los tributos mediante el proceso ejecutivo, e incluso por particulares cuando integran los tribunales de arbitramiento. Naturaleza de la jurisdicción. Se explica por medio de 3 criterios. Primero, teoría subjetiva. Se funda en considerar que el objeto de la jurisdicción es reconocer el derecho reclamado por el demandante. Segundo, teoría objetiva. Se funda esencialmente en que la jurisdicción tiene como fin aplicar la norma general o abstracta al caso particular que se controvierte en el proceso. Tercera, teorías mixtas. Se fundamentan en que un solo aspecto o elemento no es suficiente para explicar o justificar la naturaleza de la jurisdicción, sino que la nota característica reside precisamente en el conjunto o reunión de todas. Es necesario entonces refundir los criterios o teorías subjetivas y objetivas para así tener una visión completa de la jurisdicción, es decir, que radica tanto en la aplicación de la ley como tutelar el del derecho del demandante. Características de la jurisdicción. La jurisdicción se caracteriza por ser general. Es general en el sentido que cubre todo el territorio de un país y obedece a la necesidad de que toda la sociedad pueda utilizarla. Segundo, exclusiva. Es exclusiva por cuanto solo pueden ejercerla funcionarios que integran una de las ramas del Estado, lo que no excluye que otras la desempeñen transitoriamente. Tercera, es permanente. Es permanente pues se ejerce sin interrupción alguna, o sea que los distintos órganos que la componen cumplen sus funciones de manera ininterrumpida o continua. Cuarto, independiente. La rama judicial es independiente de las otras en que suele dividirse el Estado, o sea, la legislativa y la administrativa. Desarrollo de la independencia de la rama judicial es el hecho de que se haya dispuesto su integración por sí misma sin injerencia de las demás ramas. Elementos de la jurisdicción según Ramón Antonio Peláez Hernández. Son aquellos inherentes a la potestad de administrar justicia y son, primero, elemento subjetivo. Refiere a los sujetos que intervienen en el proceso y que en el ámbito civil refiere al demandante, al juez y de igual manera a los terceros que comparezcan con el propósito de hacer valer un derecho, precisando eso sí que el más importante es sin lugar a dudas el funcionario judicial, pues es a la postre en él en quien recae la función jurisdiccional de administrar justicia. Segundo, elemento objetivo. Hace relación a la situación que se le pone de presente al administrador de justicia para resolver el conflicto, es decir, comprende de manera específica la pretensión que le asiste al demandante. Tercero, instrumental o de actividad. Comprende de manera particular y concreta al procedimiento propiamente dicho previsto en la ley, que debe surtirse como forma de dirimir el conflicto. Clasificación de la jurisdicción según Ramón Antonio Peláez Hernández. Primero, según la naturaleza del acto. A. Jurisdicción civil, cuya actividad se concentra en resolver las controversias que se susciten como consecuencia del tráfico jurídico-económico de los asociados. B. Jurisdicción laboral, encargada de resolver las controversias obrero-patronales, es decir, las derivadas de un contrato de trabajo. C. Jurisdicción contencioso-administrativa, encargada de resolver las controversias surgidas de las relaciones entre los particulares y el Estado. D. Jurisdicción penal, por virtud de
el ejercicio del jurisprudencia en cabeza del Estado, a través de la Fiscalía, busca sancionar las conductas punibles que transgreden el orden en nuestra sociedad. Jurisdicción fiscal. Esta ha adquirido preponderancia en los últimos tiempos a raíz de los problemas de corrupción con los denominados carteles de la contratación y pensiones, que han venido afectando el erario público, y está encargada dicha jurisdicción de sancionar aquellos comportamientos que pueden suponer detrimento patrimonial al Estado. Jurisdicción comercial, encargada de dirimir las controversias que se suscitan de las actividades comerciales y que, si bien no se ha instrumentado como jurisdicción, queda adscrito el conocimiento de estas a la jurisdicción civil. Jurisdicción militar, encargada de investigar los actos que por acción o por omisión incurran los militares con ocasión del servicio. Jurisdicción agraria, encargada de dirimir las controversias que se susciten con motivos de los derechos reales o la tenencia de predios rurales y que hasta tanto no se implementen serán atendidas por la jurisdicción civil. Y jurisdicción de familia, una función importante en la medida en que está instrumentada para dirimir las controversias que se susciten entre los cónyuges, los padres y entre estos y los hijos, derivados del vínculo matrimonial o unión marital, del ejercicio de la patria potestad y los deberes y derechos que de estas relaciones emanan. Segundo, según la naturaleza del servicio que se presta. Jurisdicción contenciosa, que supone como particular característica en que en esta existe una controversia en torno al derecho debatido y que esta regla es la general en la mayoría de actuaciones que se surten entre las jurisdicciones. Jurisdicción voluntaria, que tiene como particular característica el que en ella no existe principio de controversia. La rama judicial en Colombia. La rama judicial en nuestro sistema jurídico colombiano, en los términos del artículo 11 de la Ley 270 de 1996, que fue modificado por el artículo 4 de la Ley 1285 de 2009, se encuentra constituida por: primero, los órganos que integran las distintas jurisdicciones. De la jurisdicción ordinaria. Primero, Corte Suprema de Justicia. Segundo, Tribunales Superiores del Distrito Judicial. Tercero, juzgados civiles, laborales, penales para adolescentes, de familia, de ejecución de penas, de pequeñas causas y de competencia múltiple, y de los demás especializados y promiscuos que se creen conforme a la ley. De la jurisdicción contencioso administrativo. Primero, Consejo de Estado. Segundo, Tribunales Administrativos. Tercero, Juzgados Administrativos. De la jurisdicción constitucional, Corte Constitucional. De la jurisdicción de paz, Jueces de paz. Segundo, la Fiscalía General de la Nación. Por mandato constitucional, en los términos del artículo 250, es a esta a la que le corresponde el ejercicio del ius puniendi, para lo cual debe realizar la investigación de los hechos que revisan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por virtud de una denuncia, petición especial, querella o de manera oficiosa. Tercero, el Consejo Superior de la Judicatura, previsto en el artículo 245 de la Constitución Política. Es una colegiatura integrada por la Sala Administrativa y por una Sala Jurisdiccional Disciplinaria, cuyas funciones se circunscriben en ese orden: por una parte, la administración de la carrera judicial, la elaboración de listas de candidatos para ocupar los cargos de juez de la República, y por otra, examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial y los abogados litigantes, entre otros. Hernando Davis Echandía, la jurisdicción. Poderes que emanan de la jurisdicción. Las autoridades encargadas de ejercer la jurisdicción en sentido estricto, jueces y magistrados, están investidas por razón de ella de ciertos poderes que pueden comprenderse en 4 grupos. Poderes de decisión, por medio del cual dirimen con fuerza obligatoria la controversia a ellos planteada, o hacen o niegan la declaración solicitada, o resuelven sobre la existencia del hecho ilícito penal, de la responsabilidad del sindicado o imputado, cuyos efectos de manera contenciosa vienen a constituir el principio de la cosa juzgada. El poder de coerción, con el cual se procuran los elementos necesarios para su decisión, oficiosamente o de solicitud de parte, según sea el caso, removiendo los obstáculos que se oponen al cumplimiento de su misión. Poder de documentación o investigación, o sea, decretar y practicar pruebas, que en ocasiones va unido al anterior, como sucede en las inspecciones o reconocimientos judiciales cuando hay oposición del hecho. Poder de ejecución, que se relaciona con el de coerción, pero tiene su propio sentido, pues si bien implica el ejercicio de coacción y aún la fuerza contra una persona, no persigue facilitar el proceso, sino imponer el cumplimiento del mandato claro y expreso, sea que éste se derive de una sentencia o de un título proveniente del deudor al cual la ley asigne ese mérito. Extensión de la jurisdicción. Siendo la jurisdicción una emanación de la soberanía del pueblo, o mejor, la soberanía aplicada a la función de administrar justicia, podemos decir que los límites de ella son los mismos de esta, es decir, límites en cuanto al territorio y límites en cuanto a las personas en donde y a quién se aplica. Adquisición de la jurisdicción por los jueces.
Como regla general puede decirse que la jurisdicción se adquiere desde el funcionario judicial, civil, penal, laboral, militar, contencioso, administrativo o fiscal. Obtiene la calidad de tal, es decir, recibe su investidura. Son dos los requisitos generales para adquirir la calidad de funcionario del orden: el nombramiento y la posesión. La suspensión de la jurisdicción. Se suspende la jurisdicción, es decir, se deja de tenerla transitoriamente en el caso de falta temporal, cuando el vacante ocurre por licencia o suspensión. En la falta temporal, la jurisdicción se suspende en forma general para toda clase de actos y asuntos, mientras que en la falta de competencia se suspende ejercer para los demás asuntos, es decir, el juez conserva inalterada su jurisdicción y continúa despachando los asuntos restantes. Igualmente, no hay que confundir la pérdida de la competencia para determinado negocio con la pérdida de jurisdicción. Usurpación de jurisdicción. Se presenta la usurpación de jurisdicción únicamente cuando el juez de la rama jurisdiccional asume el conocimiento de un asunto que corresponde a otra rama jurisdiccional. Por ejemplo, si un juez civil adelanta un proceso laboral o un juez laboral conoce de un proceso civil o estos de uno penal. La supuesta derogación de la jurisdicción. Se denomina derogación de jurisdicción el acto por el cual se prima a los funcionarios competentes de acuerdo con la ley de la facultad de conocer un litigio y de resolverlo, mediante la voluntad de los particulares sujetos del mismo, en razón de arbitramiento, transacción y conciliación. Pero se trata de una derogación de competencia, o sea, la facultad de aplicar la jurisdicción a ese caso concreto.